fuerzas, Padre. Eres el Dios poderoso, eres el Dios salvador, eres el Dios omnipotente, Señor. Gracias, Padre. Ahora ministranos con tu palabra, Señor. Permítanos que esa palabra, Señor, traiga aliento, traiga vida, Padre, sobre nosotros. Pues en ti esperamos, Señor, en tu salvación, en tu gracia, en tu poder. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Padre, gracias. Gracias, Señor. Tú eres el Dios maravilloso, Señor. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Podemos reposar en las promesas de Dios, que Él estará a nuestro lado, ayudándonos, dirigiéndonos. Y sobre todo lo más lindo es que Él está con nosotros en medio de todos los procesos. Quizás esté pasando por momentos de dificultad o de ansiedad. La palabra nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y yo te invito a que reposemos y reposes en esa presencia maravillosa del Señor, que yo sé que Él tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Yo quiero continuar con el tema que le venía compartiendo ayer sobre ese poder sanador, o ese poder de Dios que en medio de las pruebas y las dificultades siempre nos sostiene. Y ayer estamos meditando en Mateo capítulo 14, versículo 30 y 32. Y hoy quiero hablar sobre la diestra de Dios que nos sostiene. Y yo les decía ayer en el contexto del pasaje como Pedro, el hombre que aprendió a experimentar lo mejor de Dios en medio de las crisis. Y yo siempre que leo la vida de Pedro, lo dije ayer y lo repito hoy, digo que es el tipo de persona, el tipo de creyente que no se queda solamente disfrutando de la bendición, sino que ve oportunidades en medio de las pruebas que pase para aprender más y conocer más de Dios. Creo que es lo que a veces a nosotros nos falta. Se nos presentan unas oportunidades únicas en los procesos que vivimos, en los golpes duros que nos damos. Pero cada vez, y yo les he dicho a mis hermanos, y lo hago yo mismo, cada vez que paso por pruebas, por dificultades, le digo: Señor, aquí voy a ver tu poder salvador, tu poder restaurador, tu poder que nos sostiene, que nos dirige en medio de todas las cosas. Y vaya que sí que experimentamos cosas. Y es el caso de Pedro cuando está hablando la palabra en este capítulo 14 de Mateo. Y yo les decía, dentro del contexto, para ubicarlo por si acaso una persona nueva nos está escuchando, ellos están cumpliendo un mandato del Señor Jesucristo, que les ordenó que fueran al otro lado del mar mientras Él subía al monte a orar. Y mientras iban por el mar, se levantó una fuerte tormenta. Jesús llega caminando sobre las aguas, yo lo creo, así lo dice la palabra. Y Pedro, al ver que Jesús iba caminando, él le pide permiso para también él caminar sobre las aguas. Y yo les decía ayer que esto es un sinónimo o un ejemplo de cómo nosotros podemos caminar sobre los problemas. No los problemas sobre nosotros, que es lo que a veces nos agobia, nos hace vivir con la cabeza hacia el piso. Y hay gente cargada porque no ha aprendido a caminar sobre los problemas. Y es una posesión que Dios nos dio, porque el lugar del cristiano, el lugar de la persona que cree en Dios, dice Efesios, que sentado a la diestra del Padre, juntamente con Cristo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así es de que los problemas no te pueden agobiar si tú tomas la decisión de decir: esta dificultad, esta enfermedad, esta lucha, este proceso que estoy viviendo no me va a detener, sino que me voy a firmar en Dios y voy a ver la mano salvadora, voy a ver la mano protectora, voy a ver cómo estos vientos que han venido contra mí no tienen autoridad, como estas grandes olas que vienen contra mí no me van a ahogar, sino que me voy a parar sobre los problemas, los someto bajo mis pies, que es la figura que está haciendo Pablo. Esa tormenta no lo iba a dejar hundir, y en la palabra del Señor él se para y comienza a caminar. Vaya desafío para ti y para mí, de movernos por encima de las dificultades. Muchos esperamos que Dios nos allane el camino, que todo sea fácil. Pero la verdad es que Dios nos está diciendo: no, en medio de los problemas te voy a mostrar mi amor, te voy a mostrar mi poder. Y eso es lo que está pasando.
Y vuelvo y leo los versículos 32, versículo 30 del Mateo 14 al 32. Dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Yo les decía ayer que el problema de Pedro fue que desvió la mirada de Jesús. Y por eso Colosenses, que era el último texto que les daba ayer, les decía que nos invite el apóstol Pablo, o mejor la palabra, o mejor Dios, a que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A que levantemos nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ese fue el problema con Pedro, que miró hacia el problema y no miró a quien le podía ayudar y quien le había dado la orden para caminar sobre esa dificultad que estaba pasando. Es lo que Dios te está diciendo en este día. No mires el problema, mira a quien te está sacando del problema, al que en su nombre te dijo que atravesaras por ese desierto, o a lo mejor ni te avisó, pero Él está contigo. El que te hizo subir esa tremenda montaña que no puedes, pero el que te está cuidando y al que entregaste la vida y al que reconociste como Señor y Salvador, va de tu lado dándote tu mano y sosteniéndole. Y yo les decía ayer que en medio del problema y la dificultad, por haberle abierto la puerta al miedo, al temor, al comenzar a hundirse, no esperó a hundirse para pedir ayuda. Hay gente que hasta que agotan el último recurso es cuando piden ayuda. Y yo digo, ¿por qué no aprendemos a depender de Dios? Nosotros sabemos cuando empezamos a tropezar. Nosotros vemos las piedras de tropiezo, pero nos confiamos en nosotros mismos y no en aquel que nos sostiene. Y ahí es donde nos hundimos. Y cuando ya estamos, que hemos agotado todos los recursos, sean económicos, sean de relaciones interpersonales, nos acordamos de Dios. En alguna predicación yo les dije a mis hermanos: no esperen que las cosas se pongan difíciles para buscar de Dios. La palabra nos invita a que lo busquemos en todo tiempo. En todo tiempo pongamos nuestra seguridad en Él. En todo tiempo nos apoyemos en Él. Pedro esperó empezar a hundirse. Y les decía también ayer que él no pidió ayuda a los de la barca. Tal vez estaba más cerca de la barca que de Jesús. Pero él comprometió a aquel que le había dicho: ven a mí. Esto es a Jesús. Si tú has puesto tu trabajo, tu empresa, tu negocio, tu familia, tu vida en las manos del Señor, no ponga la mirada en las soluciones quizás que usted tenga la experiencia de hacerla, sino en la potencia de Dios, en el poder de Dios. En la enseñanza del domingo que les compartía, yo les decía como David, cada vez tenía que enfrentar a un ejército, no seguía con la misma estrategia anterior, sino que le pedía dirección a Dios en cómo tenía que enfrentar esa batalla y si Dios le entregaba a sus enemigos en las manos o no. Y Dios, a través de la vida de David, nos enseñaba y les compartía el domingo cómo les decía: en esta ocasión hace esto, en aquella ocasión a lo otro. Y Dios siempre le mostró maneras diferentes cómo enfrentar al enemigo, porque muchas veces el enemigo se hace fuerte. Y si no tenemos una dependencia de Dios, posiblemente después de que hayamos perdido la batalla, no la guerra, la batalla, vamos a Dios y decimos: Señor, el enemigo se hizo poderoso, el dinero se acabó, la salud, Señor, los médicos están diciendo que ya no hay nada que hacer, pero yo pongo mi confianza en ti. Entonces podremos levantarnos y decirle: Señor, tú eres nuestro Rey Salvador, tú eres nuestro Dios poderoso, tú eres el Dios que nos sostiene. Gracias a Dios por este pasaje, porque Pedro clamó a Jesús y el Señor no esperó que se acabara de hundir. Y él
bueno observar en el versículo bíblico que cuando Él clama, Él levanta su voz, hay una acción del Señor Jesucristo que enseguida le toma de la mano, dice el versículo. Al momento, dice el versículo 31, Jesús extendió la mano. Al momento que tú clamas, Dios te toma de la mano. Y esa palabra, le tomó de la mano, extendió su mano, es la palabra que nos tiene que afirmar. Es la palabra que nos tiene que alentar. En el momento en que tú exclamas a Dios, Él te dice: hija mía, yo te tomo de tu mano, yo te levanto, yo te restauro, yo te sostengo. Y aunque la tormenta todavía continúa, porque el hecho que Jesús haya tomado la mano de Pedro, no se calmó la tempestad. Las olas siguieron fuertes, los vientos golpeaban, la tempestad estaba en su pleno furor. Pero lo que sí pasó con Pedro es que Jesús extendió su mano y lo sostuvo y asió, y subrayo esa palabra, de Pedro. Esa mano es la que te sostiene, y esa mano es la que está dispuesta a levantarte. Viene una palabra de reprensión a Pedro, y es la palabra de reprensión que nos hace muchas veces el Señor. Hombre, mujer de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas que Dios te va a sacar de esa dificultad que has pasado si mi mano te está tomando? ¿Por qué dudas que no vas a poder pasar este tiempo de desierto? ¿Por qué te sientes, en una palabra como dijo alguien, muerta en vida? Si Dios es el que da la vida, que nosotros no queramos activar la fe y pongamos más dudas que fe, que son las dos cosas contrarias, sufrimos las consecuencias. Y si no tenemos fe, difícilmente Dios nos ayuda. Pero si no depositamos en las promesas de Dios, si descansamos en ellas, si nos apoyamos en esas promesas de Dios, la mano poderosa de Dios nos sostiene. Y mira qué interesante, porque si tú lees la Biblia, en más de 100 veces aparece la diestra de Jehová, que es el mismo brazo salvador que está levantando a Pedro, que está sacando a Pedro. Pero es interesante porque cuando la Biblia está hablando de la diestra de Jehová, que lo que está viéndose en este pasaje es realmente la agilidad. Y note que la raíz de la palabra diestro o destreza habla de la habilidad para hacer las cosas. Y quizás nosotros muchas veces, cuando estamos hablando de la diestra de Jehová, vemos, no sé qué te imaginas, pero a veces cuando estoy orando y estoy diciendo: Señor, extiende tu diestra sobre mí, me imagino una mano poderosa de Dios sosteniéndome y levantándome. Pero el contexto de la palabra va mucho más allá, que es la capacidad que Dios tiene, por la experiencia, por la sabiduría, por el poder, por lo maravilloso, por lo grande que es Dios, para ayudarnos en toda situación. La diestra de Jehová nos sostiene. La diestra de Jehová te va a sacar de ese problema, porque Él sabe cómo funcionan las cosas. Y es una cualidad. Y cuando alguien tiene destreza, es porque tiene la habilidad, la ha desarrollado para salir adelante en medio de todo. Y vaya que nuestro Dios sí que tiene habilidad para sacar a sus hijos de los problemas cuando están, y voy a decirlo en una forma figurada, de acuerdo al pasaje, con las aguas hasta el cuello. Ese es el Dios que hemos creído. No es el Dios que está distraído en tantos problemas que hay en el mundo. Él tiene cuidado de nosotros, y en eso consiste el poder maravilloso de nuestro Dios. Amado, nuestro Padre, Dios Todopoderoso, es el que nos levanta. Y Dios nos sostiene con esa mano grande, poderosa, que nos levanta, que nos ayuda, que nos sostiene. Y hay varios textos que quiero dejar en este día contigo.
donde habla de esa destreza, de ese poder salvador, de esa mano poderosa en el momento preciso, cuando el pueblo clamó, cuando el siervas de ellos, del Señor clamaron a Él les estuvo. Hay un versículo en el Éxodo capítulo 15, versículo 6, que me fascina este texto, porque es un cántico que están entonando después de una liberación que el Señor hizo, y dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Dios, ha quebrantado el enemigo. Y qué hermoso, porque el pueblo comenzó a danzar después de que cruzaron el mar y comenzaron a darle la gloria a Dios. Y qué bueno que nosotros, en cada liberación que vemos que Dios nos ayuda, en cada momento que nos salva quizás de un peligro que íbamos seguros, no sé, a pasarnos, que Dios lo sabe, podamos declarar lo que dice ahí en Éxodo 15:6: tu diestra, oh Dios, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Dios, oh Jehová, ha quebrantado a nuestros enemigos. La diestra de Dios ha sido aumentada, por eso dice este versículo, engrandecida en poder. Y por eso quebrantó al enemigo. Y ahí se está refiriendo en el contexto de Éxodo a Faraón de Egipto. Hay otro versículo que también lo hemos meditado muchas veces, que está en el Salmo 16, versículo 11. Es un cántico que inclusive lo entonamos a veces. Y dice el salmista en el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y escucha lo que dice al final: delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Estar al lado de Él para siempre. La diestra de Dios nos provee lo que necesitamos. Hay otro salmo que quiero compartir contigo, y es el Salmo 63, versículo 8. Y también es un cántico que se entona, y qué hermoso lo que dice. Salmo 63, 8 dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Ese es el reconocimiento que en el transcurso de la vida que hemos tenido, que hemos pasado, esa mano nos ha levantado, ese poder de Dios nos ha sostenido, esa gracia de Dios nos saca adelante. Veamos otro texto. En el Salmo 118, que también estuvimos meditando, los versículos 15 y 16, hay una exclamación bien interesante que dice: voces de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Y note que la está mencionando 3 veces en este versículo. Hay júbilo en la casa de los justos, y voces de salvación, porque la diestra de Dios está allí para salvar, está allí para hacer proezas, es sublime, pero también para hacer valentías. Esas son las hazañas, los milagros, los prodigios que Dios hace a nuestro favor. Y hay un texto más que está diciendo en Isaías capítulo 41, versículo 10. Un texto que es hermoso y creo que ha sido el aliento de vida para muchas personas que han necesitado una palabra de aliento de parte de Dios. Dice el versículo 10 de Isaías 41: no temas, toma esta palabra en tu corazón. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Y escuche lo que dice la parte final: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiero que le ponga sentido a lo que dice la última parte: siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Quiere decir que esa mano poderosa de Dios, así como agarró a Pedro, aunque él era causante de hundirse porque quitó la mirada donde la tenía que estar puesta, porque desvió su mirada y abrió las puertas al temor, comenzó a hundirse, y él solamente tiene fuerzas para decir: Señor, ayúdame, sálvame.
y viene la mano poderosa de Dios. Pero en el contexto o en lo que está diciendo ahí en Isaías 41:10 está diciendo que de acuerdo a la justicia Dios va a orar sobre ti. No la justicia del hombre, porque es imperfecta, porque está llena de vicios, está llena de imperfección, sino la diestra o la justicia mejor de Dios. Y tal vez ante esa justicia nos sentimos indignos por lo que somos, por lo que hay en el corazón. Pero es que la justicia de Dios es aplicada a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y aunque somos imperfectos, aunque vamos en el camino de la perfección, que es lo que dice la palabra, esa mano poderosa de Dios no tiene impedimento, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado si nos sometemos a esa mano poderosa de Dios. Esa diestra nos sustenta, nos ayuda, nos da aliento, nos da respaldo. Y aunque hayamos cometido errores, a lo mejor Dios nos va a decir: ¿por qué dudas que yo te voy a ayudar? ¿Por qué dudas que yo te voy a sanar? ¿Por qué dudas que yo no te puedo salvar? No importa tu condición, importa que pones tu confianza en Él y Él te sostiene y Él te levanta. Y si tú comienzas a examinar cada momento en que está manifestando, y como te digo, hay más de 100 expresiones o textos bíblicos donde está hablando de esa poderosa mano de Dios, de esa diestra de Jehová. Tal vez tuviéramos que permanecer mucho tiempo buscando cada uno de ellos y conocer a sí mismo que Dios, a través de su amado Hijo, está actuando sobre ti, actuando sobre nosotros, y que Él está puesto para levantarnos, para ayudarnos, para dirigirnos en todos esos procesos. Aún la misma palabra habla del Señor Jesucristo, diciéndole a David proféticamente en el Salmo 110, versículo 1: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Dios glorifica a su Hijo Jesucristo. Lo hace sentar a su diestra hasta que todos sus enemigos sean puestos a sus pies, mostrando así todo su poderío, mostrando así toda su voluntad. Y es exactamente lo que el Señor hizo, sosteniendo a Pedro, y lo está haciendo sobre ti, y lo seguirá mostrando a través de cada uno de nosotros, porque a través del Señor Jesucristo nos da aliento, nos da vida, nos da fuerzas para seguir luchando. ¿Cuál es la batalla que estás librando? ¿En qué está decayendo tu corazón? Proclame estos textos y muchos otros que puedes encontrar en la Biblia. Pero sobre todo, yo te dejo lo que dice, para que medites lo que dice un texto que leíamos del Salmo 118, versículos 15 y 16, como una promesa para ti. Voces de júbilo, hay alegría, y voces de salvación hay en la tienda de los justos. Tú eres justo porque el Señor llevó las injusticias en la cruz del Calvario. Y puedas decir con libertad: la diestra de Jehová hace proeza, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Y que tengas esa plena seguridad que en medio de toda situación que tú vives, la diestra de Jehová, así como tomó a Pedro, agarró a Pedro, levantó a Pedro y lo sacó cuando se estaba hundiendo en las aguas, Él no va a permitir que las aguas te inunden, porque esa es la promesa. Ni que la llama, como dice a través de Isaías, arde en ti, sino que te apoyes en Dios como tu Salvador. Vamos a orar. Digámosle: Padre precioso, yo te doy gracias por estos momentos en que nos permite compartir esta palabra, Señor. Entender que tú eres el Dios que nos sostiene, que nos levanta, que nos ayuda, que nos dirige, Padre. Que nos permite el poder experimentar tu grandeza, tu amor y tu misericordia. Y yo sé que a través, Señor, de los procesos que estamos viviendo, vamos a ver tu mano poderosa, Señor, sanando, alentando, restaurando, sacándonos, Señor, al lugar firme, en victoria, Señor, aún allí donde, Señor, hemos visto fracaso, Señor, donde el enemigo se ha levantado, Señor, y quiera destruir los negocios, y quiera destruir, Padre mío, las vidas, Señor.
Tu diestra sostiene a tu pueblo, Padre, y yo lo proclamo en esta mañana, Señor, con tu poder maravilloso, Señor, y afirmo los pies de mi hermano, de mi hermana, y hablo al corazón de cada uno de ellos, Padre, para que se afirmen en esta palabra que tú nos has dado en este día. Gracias porque hay una esperanza para tu pueblo hoy, Señor. Gracias porque tú les sostienes, Señor, y tú dirigirás sus pasos donde quiera que vaya, Padre. Los dejo en tus poderosas manos, Señor, y declaro, Señor, renovados, alentados, vivificados en ti. Oh Dios, muchas gracias. Bendecimos a tu pueblo en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. No se les olvide el texto que les dejo para hoy del Salmo 118, versículos 15 y 16. Escríbelo en un lugar, apréndatelo de memoria, porque es una promesa de Dios para ti. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Le bendecimos y que la bendición repose en todo lo que emprenda. Le habló su pastor Irlande Loza Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos.